Yo les voy a hablar de las proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las proteínas tienen funciones muy importantes en nuestro cuerpo. Una de las funciones principales es brindar soporte y estructura. ¿Okay? Las células son muy importantes ya que es la unidad fundamental de los seres vivos, porque si las células se juntan y se agrupan, forman un tejido, y estos tejidos, si se forman y se agrupan, forman órganos. La unidad básica de las proteínas son los aminoácidos, y estas son moléculas orgánicas que se unen para formar las proteínas. ¿Ok? Los aminoácidos están hechos a su vez de estos grupos funcionales, que es un grupo de aminoácidos y un grupo de carboxilo. Existen una gran variedad de aminoácidos. Cuando se junta en cadenas muy largas, se forman las macromoléculas. En este caso son las proteínas, y para formar las proteínas se necesitan de aminoácidos, ¿okay? Que se unen mediante enlaces pépticos. Y para formar las proteínas, se necesitan de la información necesaria para poder hacerlo. Y esto se encuentra en el ADN. Pero se necesitan a los aminoácidos para poder hacerlo. Y estos aminoácidos los podemos fabricar nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, o también los podemos obtener a través de los alimentos. De aquí podemos decir que los aminoácidos no esenciales son los que nuestro cuerpo puede sintetizar, mientras los esenciales son aquellos que se obtienen a través de la alimentación. Una fuente importante donde encontramos a los aminoácidos están en los derivados de los animales, como por ejemplo la carne, la leche, el huevo y el pescado, aunque también se pueden encontrar en cereales o legumbres. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la clasificación de las proteínas. Las proteínas se clasifican de diferente manera. La primera es por estructura, que se explicarán con mejor detalle más adelante. Es estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La segunda es por función, pueden ser enzimas, proteínas hormonales, proteínas estructurales, proteínas de defensa. La tercera es por origen, pueden ser de origen animal, vegetal o microbianos. La cuarta es por solubilidad, que pueden ser solubles en agua, que se llaman hidrofílicas, y la siguiente pueden ser solventes orgánicos, que se llaman hidrofílicas. Otra manera también de clasificar las proteínas son las holoproteínas, que estas son proteínas complejas y funcionales, que constan únicamente de una parte proteica sin necesidad de algún cofactor para su actividad biológica. Otra manera son las heteroproteínas. Estas proteínas sí requieren una asociación de una parte proteica y una de un grupo no proteico. Algunas holoproteínas son la insulina, la lisosimas y la queratina, y algunas heteroproteínas son la hemoglobina, el colágeno y las inmunoglobinas. Sobre las funciones de las proteínas. Estas son 6, son enzimática, transporte, defensa, movimiento y regularización. En la estructural se forman como tejidos en el colágeno. La enzimática cataliza
Cataliza reacciones químicas dentro del sistema químico. En el transporte, proteínas como la hemoglobina transportan gases como el óxido de carbono y el dióxido. En defensa, algunos sistemas de anticuerpos son claves para el funcionamiento de este. En el movimiento, proteínas como la alcina y la miosina son importantes para el movimiento de este. Y por último, la regularización. En estas, los anticuerpos activan como forma de regularización las temperaturas para controlar la actividad de las otras proteínas. Como bien sabemos, las proteínas son macromoléculas que son esenciales para la vida. Estas cumplen una variedad de funciones críticas en los organismos vivos que van desde la estructura celular hasta la catálisis de reacciones bioquímicas. La estructura de las proteínas es fundamental para comprender bien el funcionamiento y se describen en 4 niveles que vienen siendo estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. La estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos de una proteína. Esto quiere decir que los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos, ya que la secuencia específica de aminoácidos en una proteína está determinada por la secuencia de nucleótidos en el gen correspondiente. La estructura secundaria se refiere a la disposición localizada de la cadena polipeptídica en los patrones repetitivos, y los principales tipos de estructuras secundarias vendrían siendo las hélices alfa y las láminas beta. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la estructura terciaria. Se refiere a la disposición tridimensional única de todas las cadenas polipeptídicas. La estructura terciaria se determina por una variedad de interacciones, incluidas enlaces disulfuro, interacciones hidrofóbicas e interacciones electrostáticas. Estas estructuras tridimensionales confieren a la proteína, ya sea en su forma y en su función específica. Para terminar, también tenemos que tener en cuenta que las proteínas también pueden pasar por procesos de plegamiento y desplegamiento. El proceso de plegamiento de una proteína ocurre de manera espontánea y siguiendo un patrón determinado por sus secuencias de aminoácidos y las interacciones físicas y químicas. También está el proceso de plegamiento de una proteína que es necesaria para su función, para unirse a sustratos o interactuar con otras moléculas. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la estructura cuaternaria. Esta estructura está presente en proteínas compuestas por múltiples subunidades polipeptídicas. La estructura cuaternaria se refiere a la disposición tridimensional de estas subunidades y las interacciones entre ellas. Las subunidades pueden ser idénticas. Algunos ejemplos pueden ser los homodímeros y homotrímeros. También hay subunidades que son diferentes, que estos son ejemplos de heterodímeros y heterotrímeros. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la estructura terciaria. Se refiere a la disposición tridimensional única de todas las cadenas polipeptídicas. La estructura terciaria se determina por una variedad de interacciones, incluidas enlaces disulfuro, interacciones hidrofóbicas e interacciones electrostáticas. Estas estructuras tridimensionales confieren a la proteína, ya sea en su forma y en su función específica. Yo les voy a hablar sobre la desnaturalización de las proteínas. Los cambios ambientales o los tratamientos químicos pueden ser una de las causas de la desorganización en la conformación nativa de la proteína. Y la pérdida concomitante de esta desorganización se llama desnaturalización. En una temperatura normal de hasta 37 grados, la proteína conserva su estabilidad y forma activa.
en las temperaturas muy elevadas o el tratamiento con ácidos álcalis fuertes pueden causar la inactivación irreversible por medio de cambios covalentes. Las diferentes formas de desnaturalizar una proteína son por un aumento inusual en la temperatura, provoca la mutación de la proteína y de esta forma la pérdida de su estabilidad y actividad. La energía para causar una desnaturalización es muy pequeña. Es equivalente a la desnaturalización de 3 o 4 puentes de hidrógeno. Cuando las proteínas se encuentran en su estado natural reciben el nombre de proteínas nativas. Después de un cambio se llaman proteínas desnaturalizadas. Otra forma de desnaturalizar una proteína es mediante la exposición a sustancias químicas como los ácidos fuertes, las bases o ciertos solventes orgánicos. Estos agentes pueden perturbar las interacciones no covalentes que mantienen la estructura tridimensional de la proteína, provocando su desnaturalización. Además, la exposición a altas concentraciones de sales, cambios bruscos de pH o temperaturas extremas también puede desnaturalizar las proteínas al inferir con sus enlaces y fuerzas estructurales.